Hola, niños y niñas, soy el Greco y ahora os voy a contar mi vida en Toledo, la ciudad que finalmente me enamoró. En 1577 conocí en Roma a unos pintores españoles. Nos hicimos muy amigos y ellos me convencieron para que viajara a su país, España, y especialmente a Toledo, una de las ciudades más grandes de Europa en ese momento. En mi viaje a Toledo me acompañó uno de mis ayudantes y también gran amigo, Francisco. ¿Os acordáis de él? Además, gracias a unos antiguos amigos míos de Roma, conocí en España a mucha gente importante que me empezaron a encargar muchos cuadros para iglesias e incluso para la Catedral de Toledo. Me estaba convirtiendo en un famoso pintor y se me ocurrió la idea de viajar a Madrid para trabajar como pintor de la corte del rey Felipe II. El rey me encargó 2 obras, pero desgraciadamente no le gustaron. Y me volví para Toledo, porque el rey no me encargó más. A pesar de ese problema, seguí siendo un pintor cada vez más importante. Unos años después, conocí en Toledo a una maravillosa mujer, Jerónima de las Cuevas. Me enamoré de ella y unos años después, en 1578, nació mi único hijo, Jorge Manuel, a quien también le gustaba mucho pintar. Entonces, Jerónima y yo decidimos quedarnos a vivir para siempre en Toledo. Allí creé, junto a mi ayudante Francisco, otro taller de pintura, donde seguí pintando mis cuadros, algunas veces con algunos problemas a la hora de cobrar el dinero. Había gente que no quería pagarme. Mis cuadros, durante mi vida en Toledo, fueron cambiando. Al principio tenían los rasgos de Venecia, es decir, tenían muchos colores. Y también tenían los rasgos manieristas de la pintura de Roma. Eran de un gran tamaño, como por ejemplo el espolio, el caballero de la mano en el pecho, la dama del armiño o el martirio de San Sebastián, algunos de mis cuadros. Después, en mis cuadros, empecé a pintar la diferencia entre lo terrenal y celestial, es decir, los personajes que viven en la tierra, como nosotros, eran muy reales, pero los personajes que vivían en el cielo estaban idealizados, es decir, tenían una figura extraña. Esto se puede ver en algunos de mis cuadros, sobre todo en el entierro del conde de Orgaz. Mi última etapa como pintor es más personal y mis cuadros cambiaron a un estilo muy personal, es decir, todas las características de ellos eran mías. Por ejemplo, incluí elementos artificiales e irreales, ya que las figuras eran muy alargadas. Tenían una cabeza pequeña y un cuerpo muy grande y delgado. Además, no aparece naturaleza, solamente nubes en el fondo. La pintura y mis cuadros tenían menos detalles, pero muchos colores. Por ejemplo, algunos de estos cuadros son La Vista de Toledo o el Laoconte. Pero en 1614 caí enfermo y morí desgraciadamente el día 7 de abril. Fui enterrado en la iglesia de Toledo, en una de ellas, Santo Domingo el Antiguo. Y mi hijo, Jorge Manuel, como también le gustaba mucho pintar, heredó mi taller y algunos de mis cuadros. Y esta es mi historia. Espero que os haya gustado. Adiós, chicos.